El objetivo de este conversatorio, aparte de intercambiar opiniones, ideas y saber cómo es que hemos manejado esta situación, es obtener conclusiones que permitan la mejora de la actividad docente. Habrá algunas actividades que correspondan a la administración universitaria. Se le hizo una invitación al rector para asistir. Lamentablemente ha informado que no puede estar debido a compromisos previamente ya en calendario. Es así, pues, que vamos a iniciar con la maestra Patricia Cano, quien nos presentará su tema, dificultades que han enfrentado los maestros de horas sueltas ante la pandemia por COVID-19. La maestra Patricia García Cano es maestra de asignatura del Departamento de Letras y Lingüística. Maestra Patricia García, ¿se encuentra en sala? La acabo de buscar, maestra, y no la ubico. No aparece con su nombre, parece que no está aún. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a esperar un poquito tratando de localizarla. Procederé a llamarle por teléfono, saber que si tiene alguna complicación para tomar una decisión, si puede empezar un segundo panelista. Entonces les pido me permitan 5 minutos para tratar de localizar a la maestra Patricia García Cano. Buenos días, continuando, bueno, la maestra García Cano sí está allí tratando de conectarse, me informa que no es el código, que no lo ha podido ingresar, pero ella está tratando de ingresar, entonces, Hugo, si me avisa si ya pudo la maestra. Sí, acaba de entrar ya. La maestra está uniéndose a esta reunión. Ah, ok, gracias. Maestra Patricia me avisa cuando usted esté lista para iniciar con su presentación de este conversatorio. Ahí está, creo que ya. Buenos días. Sí, gracias. Adelante, maestra Patricia. Tiene usted el micrófono. Bien, sí, ya puedo compartir. Permítanme, voy a compartir la presentación nada más para comenzar. ¿Me avisan si se ve? Está cargando, maestra. Ok, gracias. Listo, ya se ve la presentación, solo si le da a proyectar en la parte de abajo para que se vea completo. Sí, ok. Bien, pues bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y mientras se puede ver ahí completo, les voy adelantando, pues esta exposición que voy a hacer es acerca de las dificultades que hemos enfrentado algunos profesores de horas sueltas ante la pandemia por COVID-19. Son ideas que fui recopilando de conversaciones con algunos profesores, compañeros del Departamento de Letras y también de algunos otros departamentos. Y pues son sus sentires, ¿no? Su manera de cómo han experimentado esta situación que estamos enfrentando y tener que llevar las clases también por medio de una computadora a distancia fuera de la universidad. Me parece que no quiere caminar. Ahí está. Bien, pues bueno, yo separé en 3 aspectos estas dificultades que hemos enfrentado los profesores. Bueno, también retomé algunas ideas de una encuesta que se hizo el año pasado, también del sentir de algunos profesores sobre el cambio que hubo de las clases presenciales a cursos en línea y principalmente las dificultades que hemos enfrentado los profesores de horas sueltas se relacionan con aspectos psicológicos o del ámbito personal, aspectos tecnológicos y también los aspectos académicos y o laborales. Primeramente, los aspectos psicológicos o del ámbito personal que en general se mencionan algunos de los compañeros es que no se está dando atención psicológica y emocional. Es muy importante tanto a maestros como a estudiantes, ya que no todos tenemos resiliencia, entonces es importante que se dé atención psicológica y emocional, porque el encierro, las dificultades, todo lo que se está enfrentando, los cambios, las costumbres, todo viene a revolucionar y aparte la de la enfermedad, tener que estarse cuidando, etcétera. Entonces se necesita atención psicológica y emocional. Y bueno, además de que el estrés se multiplica por llevar las clases en línea.
Algunos estudiantes no terminaron el semestre. En este caso, algunos maestros pues, señalan que no es tanto por la falta de recursos. Por supuesto que algunos alumnos sí se debió a que quizá no cuentan con servicio de internet o no tienen equipo de cómputo, pero también a otros aspectos que no están directamente relacionados con lo tecnológico, sino también con lo emocional, con lo psicológico, con el cansancio y con el hastío incluso por la modalidad a distancia con la que ellos no estaban familiarizados y pues tener que adaptarse a este nuevo sistema. Bueno, otras de las dificultades que están relacionadas con los horarios y las costumbres también es un descontrol por parte de alumnos y de maestros de ambas partes. Hay un descontrol al cambiar a la modalidad virtual. La disciplina del horario se pierde, los alumnos mandan mensajes a todas horas, incluso en sábado y domingo, de modo que casi nos convertimos en profesores 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Además de que pues se tiene que atender a hijos, a sus respectivas clases también en línea, debido a esto de la pandemia, que todo se está llevando en esta modalidad. Cuidar a adultos mayores, a enfermos, a atender las labores domésticas y además las clases en línea, todo al mismo tiempo, pues esto multiplica otra vez el estrés. La vida personal pasa a un segundo término, hay una invasión del espacio de trabajo, ya que este se tiene que llevar a casa, se tiene que adaptar a un espacio en donde pues no estaba dedicado y ni siquiera es el lugar adecuado para tener una clase, ¿no? Entonces se invade el espacio del hogar, de la vida doméstica con el trabajo. Aparte de tener que sincronizar también con el resto de la familia para el uso de los equipos, el uso del internet, porque luego los datos que se saturan, el sistema, entonces es tener que sincronizar para el uso de la tecnología y también para dedicar el propio tiempo que le corresponda a la familia. Esto se vio alterado, la organización, la convivencia en casa y adaptar a este estilo, dar continuidad, mantener el ritmo de la clase, la forma de trabajo, la integración y el desarrollo del curso. Todo esto es parte de los aspectos psicológicos que se han enfrentado. En cuanto a los aspectos tecnológicos, igual tanto para maestros como para estudiantes, pues hay una carencia de habilidades en cuanto a la modalidad. No todos somos diestros para el uso de las plataformas, de la tecnología en sí, la computadora. De pronto a veces en presenciales, algunos profesores ni siquiera están acostumbrados al uso del cañón, del proyector. Entonces, tener que cambiar cuando se usaba solamente el pizarrón, ahora tener que dar la clase completamente en línea en una computadora, pues se vuelve mucho más complicado. Falta de experiencia en el uso de las plataformas o conocer siquiera al menos las que maneja la universidad, porque bueno, ahorita vamos a ver también que incluso las de la universidad no eran tan amigables, no son tan amigables. Entonces, falta de tecnología, los sistemas saturados. En cuanto a las plataformas, sí comentan algunos compañeros que hubo una mejoría. En cuanto a lo primero que se vivió del tener que cambiar de lo presencial a lo virtual, y ya este último semestre, que ya fue totalmente en línea, sí hubo un cambio, sí hubo una mejora, porque pues ya teníamos un poquito más de experiencia, pero aún así muchos de los maestros no se han podido adaptar todavía a la modalidad en línea o a distancia. Los alumnos y algunos maestros no saben utilizar las plataformas. Bueno, las de la universidad pues son la Unison en línea, Moodle, Abounce, Cydia, y bueno, también tenemos el correo electrónico y Teams. Algunos estudiantes se reportó muchísimo que no podían ingresar al Cydia, incluso había fallas a la hora de enviar sus tareas, a la hora de descargar archivos o de cargar archivos, porque el portal de Cydia no permite subir mucha cantidad, se limita a un cierto número de megas. Entonces, el portal Cydia tardaba mucho también en cargar, en entrar, se saturaba, tiene el límite de megas, como ya comenté. Y bueno, también comentan que no se puede realizar sesiones en vivo en estas plataformas que les mencionaba de la universidad, salvo en Teams, ¿no? Que no es directamente de la universidad, pero podemos ingresar a ella. No se pueden realizar sesiones en vivo, no se tiene la opción de realizar las tareas en línea y pues no son tan amigables para alguien que va apenas incursionando en estas plataformas. Algunas de las otras, como Zoom, por ejemplo, si se opta por la versión gratuita, pues tiene límite de tiempo. Si tenemos una videoconferencia, solamente son 40 minutos, entonces se corta, se tiene que volver a iniciar o se tiene que hacer una reconexión. Algunas no permiten visualizar el grupo completo, etc.
entre más aspectos tecnológicos, también se señala el gran problema que siempre ha habido de las materias en línea, porque los estudiantes como que no sienten el mismo compromiso. Hay, sí, de algunos interés, pero como que no todos están bien comprometidos o no están bien conscientes de lo que implica la materia en línea. También es muy extenuante revisar tareas en línea, además de que hay mucho exceso en el alcance y en las fallas de los servidores. Hay falla del equipo, servicio de internet. Permítanme cerrar mi puerta porque no se oye. Una disculpa. Apaguen el perro, no, por favor. Es afuera de mi casa y no lo puedo callar. Qué pena, perdón. También falta, en algunos casos, falta de equipo o falla en el equipo o en el servicio de internet. Por ejemplo, que muchos estudiantes no tenían internet o no tenían equipo de cómputo para atender las clases en línea o enviar sus actividades. Algunos profesores tampoco tenían un equipo de cómputo propio. Se les prestó a algunos por parte de la universidad, pero también algunos señalaron que incluso este equipo no estaba actualizado, no tenía suficiente protección porque no había antivirus, por ejemplo, y pues se tienen que descargar muchas tareas que mandan los alumnos y no hay suficiente protección. ¿Y qué más? Problemas de conectividad, la velocidad del internet o el servicio de internet. Hubo varios casos, yo personalmente puedo decir que estuve casi todo un mes sin servicio de internet debido a fallas en el proveedor. Y bueno, pues ahí yo tuve que buscar alternativas. En cuanto a los aspectos académicos y laborales, pues es una situación especial la que se vivía distinta. Había que pensar y actuar considerando factores alternos. Se tenía que haber reorganizado el calendario, no seguirlo de manera idéntica como estaba planeado para una clase presencial. No hay que asumir que la docencia es igual en línea y en presencial. Y los maestros y los alumnos no estamos totalmente preparados para ello y no contamos con los medios tecnológicos suficientes para llevar las clases en línea. También es imposible ajustar algunos programas debido a que son laboratorios, son materias prácticas o que requieren intervención presencial. Hay también dificultad para organizar a los alumnos a la hora de los exámenes o de las clases, porque de pronto se les empalmaban, algunos profesores programaban las clases en los mismos horarios que tenían con otros profesores. Y bueno, también hay inconveniencia de trabajar en casa por no ser el espacio adecuado, como ya lo había mencionado, para impartir clases. No hay un espacio apropiado en casa, así que se tuvo que adaptar a alguno. Hubo algunos alumnos que se integraron ya después, ya que había comenzado el semestre. En mi caso sí me tocó como un mes después de que había comenzado el semestre. Todavía estaban llegando alumnos nuevos. Algunos alumnos no entregaban sus trabajos a tiempo, les faltaba disciplina para conectarse en lo virtual o para participar en las plataformas, en los espacios que se habían adaptado. Y pues cada alumno requiere una atención especial, ¿no? Individual. Sus dudas siempre están llegando, dudas diferente a lo que es en la presencial, que pues ahí directamente se resuelve la duda. Y bueno, lo más preocupante, señalan algunos profesores, es que algunos estudiantes pues no pudieron concluir, no pudieron seguir el curso y no lo terminaron. Y bueno, las horas de clase, aula a la semana se incrementaron debido a que pues implica más el hecho de preparar la clase, adaptar los materiales de lo presencial a en línea y bueno, tener que revisar también un mundo de tareas. Eso hizo que se incrementara mucho más el tiempo de dedicación a las clases. Y porque además no estaban adaptadas, no estaban planeadas para en línea, sino con una base presencial. Y bueno, la impartición de clase, el aprendizaje y las evaluaciones no son seguras. Esto también lo comentan algunos profesores, porque bueno, si en presencial hay muchas maneras de que los estudiantes puedan copiar, digamos, pues aquí en línea se les facilita más todavía. Y no se puede evaluar objetivamente si aprendieron o no aprendieron los estudiantes. Tenemos algunas evidencias, tenemos alternativas, pero no podemos estar seguros de qué tanto aprendieron. Y pues bueno, ya para finalizar, ¿qué debería hacer la universidad para contrarrestar estas dificultades?
pues es urgente que la Universidad de Sonora brinde atención psicológica y emocional, ofrezca opciones rápidas y oportunas de capacitación y asesoría en diversas plataformas, que abra cursos de capacitación suficientes para que se inscriba un número amplio de maestros y que no se saturen, que adapte espacios con todas las medidas de seguridad e higiene y que puedan permitir el acceso a los docentes que consideren necesarios trabajar directamente en las instalaciones y no desde su hogar, que proporcione los software, equipo y herramientas tecnológicas necesarias para los laboratorios virtuales en caso de que se decida trabajar con un laboratorio virtual, talleres y materias prácticas, entre otras, que se reduzcan los grupos de clase para una mejor atención y asesoría, así como retroalimentación de las actividades que envían los alumnos, y también que contribuya a solucionar los problemas de programación o desprogramación que hay, sobre todo en este semestre impar, donde siempre hay problemas en algunos departamentos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y disculpen el ruido. Quisiera saber si se encuentra la maestra Guadalupe García. Guadalupe González. Guadalupe González, perdón, Guadalupe González Lizárraga. Gracias, Sí. maestra, una disculpa. La maestra Guadalupe González Lizárraga es nuestra segunda panelista. Ella es maestra de tiempo completo del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. El tema que ella nos presentará es la experiencia de las y los maestros de la licenciatura en educación. Pues adelante, maestra. Sí, si me permites compartir la pantalla. Sí, claro. Hugo, por favor. En general coincidimos mucho, sobre todo con lo que la compañera anterior, Patricia, estaba presentándose respecto a las diversas dificultades que se presentan con todos o se presentaron durante el semestre. Igual las propuestas nos parecen muy, muy oportunas. Y nosotros solamente, o nosotras, porque somos 3 profesoras que hemos estado trabajando o dándole seguimiento, más bien, a lo que se ha hecho durante este semestre. Sí, les vamos solamente a presentar algunas cosas de manera general, porque no queremos pues también invertir mucho tiempo en esto. La doctora Verónica Mariñez, la que se hizo cargo del diseño de las plataformas, una servidora, y la doctora Claudia Cecilia Norzagaray, también las 3 hemos estado aquí apoyando. Nosotros desarrollamos una pequeña estrategia de cómo podíamos organizar las actividades y se dio a conocer con los profesores de la licenciatura. Esto se hizo aproximadamente en junio, durante las capacitaciones, ¿sí? Y la tomaron todos nuestros profesores. Somos una planta muy pequeña, no tenemos todos los semestres, entonces se nos ha facilitado, fueron 28 profesores más o menos los que se inscribieron, y en agosto la idea fue iniciar, sí, ya con las clases, digamos, bajo el aula virtual, y un poco con la idea ya de que cada maestro trabajara con su programa desde la capacitación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se vio durante el semestre? Esto es más o menos los elementos. Nosotros tratamos de conjuntar 2 plataformas, sí, tanto la de Moodle como la de Teams, muchachos. Se conjuntó una sala de maestros, las clases a distancia a través de estas 2 plataformas, se les daba seguimiento y atención a los profesores y a los estudiantes. Sí, bueno, estos son nuestros contenidos que vemos sobre desarrollo humano. Y para nosotros fue bien importante poder crear el aula virtual, que todos los profesores tuvieran un aula, como un aula presencial, digamos, pero el aula virtual con el mayor número de elementos posibles, sí, con los apoyos. Entonces, esto es básicamente, se puede revisar, no me voy a detener en esto, la doctora Mariñez les puede ampliar muchísimo esta información, que es técnico-pedagógica, sí, las funciones básicas de lo que es una enseñanza eficaz y los diversos recursos que se han presentado. ¿Cuáles son los resultados en términos generales que obtuvimos en el semestre?
Bueno, pues que el 25% de las asignaturas no se desarrollaron, digamos, de acuerdo a los criterios de los cuales se capacitó. ¿Por qué? Pues precisamente, como les digo, por el diverso nivel de dominio. Hubo profesores que sí lograron desarrollar muy bien su curso, hubo otros que no tenemos el dominio total de los recursos electrónicos, y por otro lado también el pasar el programa bajo una visión presencial a virtual realmente dificultó muchísimo ese diseño, ¿sí? El diseño pedagógico. Y bueno, el 12.5% saturaba mucho las actividades en una sola unidad, ¿sí? Luego en la fase de desarrollo se recomendaba, bueno, 3 fases, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre, donde tenían que estar las evaluaciones también. Entonces, igual vemos que el 25% trabajó solamente una de las fases, y esto nos da pie pues a pensar que el logro de los aprendizajes deseados queda o se ve obstaculizado. En la fase de cierre, el 12.5 diseñaron 2 actividades se recomienda más bien una de las actividades para poder centrarse en los elementos de evaluación. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros estuvimos observando, ¿sí? Y que fue realmente difícil por parte de los profesores lograr el dominio total, insisto, de pasar el curso presencial al curso en línea, de poder manejar los elementos técnico-pedagógicos o los elementos pedagógicos más bien conjugados con los técnicos, ¿sí? Entonces, tuvimos una serie de problemas en general y se les daba seguimiento a los profesores. No queremos saber donde no se les dio este acompañamiento, ¿sí? Para poderles asesorar tanto a los profesores como a los estudiantes. Y tuvimos algunos problemas también porque estuvimos detectando, pues por ejemplo, tenemos estudiantes con discapacidad o incluso con vulnerabilidad respecto a la falta de equipo o algunas otras necesidades que estuvimos viendo, y con ellos se tuvo que trabajar de otra manera o se tenía que trabajar, pero no todos los profesores obviamente podían tener acceso a los diversos elementos técnicos. Entonces, y en términos numéricos con los estudiantes, pues tendremos que hacer un ajuste de la matrícula. Perdimos el 20% de los estudiantes en el primer semestre. No sabemos en los otros, pero el primer semestre sí sabemos. La evaluación de los estudiantes no tenemos datos para poder decir cómo les fue, cuántos reprobaron. Estos datos no nos los han proporcionado de escolares. Los hemos estado pidiendo, solamente lo que los profesores nos han estado dando. Nos parece muy importante poder hacer esta evaluación. Tenemos algunos comentarios, nada más como comentaba ahorita la maestra Patricia. Y los diseños de cursos de este semestre que va a empezar el día lunes no se han hecho. Y eso nos parece muy preocupante. Y no se han hecho no porque los profesores no tengan la disposición de hacerlo, sino porque vamos en la primera semana. Ahorita comentaron, la colega anterior comentaba, si realmente es difícil, hemos enfrentado muchas dificultades, sí, en términos personales, en términos familiares, que creemos, incluso yo me animo y me atrevo a decir que debíamos de pedir un ajuste al calendario escolar para que durante esta semana y la próxima pudiéramos hacer todos los ajustes y diseños necesarios. No hay ningún problema que el semestre se extendiera 1 o 2 semanas, ¿sí? Posteriores, para poder, incluso como ahorita comentaban las compañeras, poder tener capacitaciones, pero no son capacitaciones donde en una semana se nos den las cosas, son capacitaciones de seguimiento, es donde se esté trabajando en el curso que se está diseñando, que se esté haciendo durante el semestre para que haya mayor efectividad.
Eso sería todo por nuestra parte. Están las compañeras también aquí, Verónica Mariñez y Cecilia Norzagaray. Por si hubiera preguntas específicas, podemos proporcionar el material. La doctora Mariñez es una de las que imparte incluso los cursos de capacitación, tiene mucho material que podemos poner a disposición para mejorar, pero insisto, creemos que debe de haber mucho más acompañamiento, sí, por parte de un equipo técnico, y debe de haber mayor tiempo para los profesores para planear mejor, sí, el curso, poder diseñarlo y poder cumplir en términos técnicos y pedagógicos a cabalidad como se requiere. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lupita. Pues vamos a tener precisamente la participación desde otra cara de la moneda, que es cómo lo ven los estudiantes. Y para eso nos acompaña la estudiante Marisela González Alvarado, quien estudia en agricultura y ganadería con el tema la perspectiva de los estudiantes ante la pandemia y las clases en línea. ¿Se encuentra ya en sala la estudiante? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Como dicen, pues yo les voy a hablar sobre mi perspectiva. Cuando se nos dio aviso de que las clases serían de manera virtual, pues yo debo confesar que me emocionó, porque sentía la curiosidad por esta modalidad. Y así fue al principio, me parecía muy cómodo y hasta práctico, pero ya que pasaron unas 2 o 3 semanas, ya me di cuenta pues que no estaba adquiriendo el conocimiento necesario. Ya necesitaba mis prácticas y obviamente me estresó en cierto modo. Y yo considero que el nivel de aprendizaje sí fue muy bajo, porque literalmente se aprende por nosotros mismos. Era muy difícil captar lo que los maestros planeaban, y obviamente perjudicaba tanto mental y físicamente. Tuve una maestra que era la materia de física. Ahí tenemos 2 maestros, ¿no? Que viene siendo la de laboratorio, la de teoría. La de teoría sí era muy buena. Algo fue que, por ejemplo, en las clases ella no mostraba su cara, simplemente ponía el contenido y daba la clase. Pero en laboratorio, que es ya lo más pues interesante, esa maestra nunca se presentó como ya para dar la clase, simplemente mandaba el trabajo, y muchos estudiantes, la verdad que se dieron de baja de esa materia, y ya iban de salida, y pues obviamente sí se quejaron mucho, pero igual no tenían a dónde asistir para dar esa demanda. También hubo muchos problemas con la plataforma de Teams, y pues también se nos dificultó mucho para la entrega de trabajos. Y en el caso de Cibea no se utilizó, pues por lo mismo que se satura mucho. Y lo que podría rescatar de esta modalidad a distancia es que se ajustaba a los tiempos. Logramos que se mantuviera una buena organización, y además teníamos a nuestra disposición los apuntes que nos proporcionaban los maestros. O sea, si teníamos una duda acerca de lo visto, ya era cuestión de conectarme y repasar. Y en los aspectos como en la conectividad, obviamente también hubo demasiado, y muchos maestros no tenían como esa sentimiento como para decir, ok, los entiendo, ¿no? Yo tengo unas propuestas que son para, antes que nada, ¿no? Que los maestros y estudiantes reciban una inducción a fondo sobre las plataformas utilizadas. También se nos debería dar un apoyo institucional para el acceso a equipo de cómputo, como para recibir las clases en línea. También que se ampliara una parte del campus, ya con las medidas sanitarias, para llevar las clases. Y algo que también me sorprendió mucho fue que los estudiantes les daba mucha pena participar, y las clases hoy no se hacían muy. Perdón, se me cortó aquí. Prosigo.
deberían los maestros de utilizar técnicas diferentes para incentivarlos a participar y que tomaran posturas críticas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a Marisela. Pues aquí ya anotamos algunas de sus propuestas y sugerencias para poder mejorar qué es el origen de este conversatorio. Vamos a continuar con nuestra cuarta panelista, que es la maestra Maciel Martínez Nieto. Ella actualmente es la secretaria de Relaciones del STAUS y ella presenta el tema el teletrabajo, consideraciones de lo que se debe normar. Adelante, maestra Maciel. Gracias, maestra Juanita. Pues buenos días a todos, gracias por estar presentes, somos bastantes y bueno, un saludo cordial a mis colegas que acaban de participar. Lo que yo voy a exponer tiene que ver con las generalidades en términos de los efectos que causa la modalidad de teletrabajo y que son de manera particular lo que ya mencionó la primera panelista y la maestra Lupita. Y que como efecto tiene lo que menciona, en el caso de nosotros, en el contexto de la universidad, lo que menciona Marisela. Y es que el asunto con el teletrabajo hay que partir de que tiene algunos impactos. En el aspecto laboral, por ejemplo, genera un efecto de invisibilidad, porque como no tienes tú no te están vigilando, no hay autoridades administrativas hasta ahorita, ¿no? Que estén viendo el trabajo que haces. Hay muchos elementos del trabajo que se vuelven invisibles y que por lo tanto no se consideran como parte del trabajo, pero que se vuelven carga de trabajo. Ese es el primer efecto, ¿no? Esto en lo laboral. También tiene que ver, y eso lo acaba de mencionar la maestra Lupita, que la capacitación se complica porque únicamente las empresas están interesadas en dar cumplimiento a objetivos concretos y eso aleja al trabajador de ascender dentro de la empresa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, todas las capacitaciones que estamos recibiendo para asumir las clases en línea no se van a considerar como parte de la promoción, que por sí la promoción ya es un problema por el EPA que tenemos, ¿no? Entonces, esta consideración general del teletrabajo todavía va a abonar a ese tema, pues vamos a tener mucho que capacitar, ya lo tenemos que estar haciendo, algunos con más competencia que otros, y sin embargo eso no se va a ver remunerado en la promoción que vamos a tener, es como una especie de promoción obligada sin remuneración, entonces hay un desbalance ahí. Y bueno, la imposibilidad de delimitar los espacios, ¿no? En este caso, pues el teletrabajo lo que genera es que si tú no tienes un espacio de trabajo indicado, pues te va a causar consecuencias en el aspecto privado familiar, que eso es uno de los elementos que más estrés les han causado los maestros. Y bueno, lo más importante es que sirve para excusa para la subcontratación, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, los maestros de horas sueltas, que somos los más precarios en la universidad, también dependiendo de la categoría que tengamos, porque esto se presta todavía, da más margen a los patrones para que hagan subcontrataciones, ¿sí? Dice, según la literatura que yo estoy leyendo, pues que desafortunadamente el teletrabajo no regulado genera desequilibrio a favor del patrón, porque le permite poder aumentar la vigilancia con controles informáticos, invadir el espacio y además con esa característica de la invisibilidad que tiene el trabajo en el teletrabajo o el trabajo en línea con las TIC, pues la posibilidad de que el patrón tenga más preponderancia en la relación de contratado-contratante, lo pone en una situación de ventaja y de abuso, pues entonces eso hay que cuidar. Nosotros lo hemos estado viendo en términos de la mucha carga de trabajo que tenemos y la poca correspondencia del patrón en el caso de nosotros, pero eso tiene que ver con la falta de regulación. Voy a mencionar rápidamente otros dos aspectos en los que impacta para ya irme a la cuestión de la legislación, pues que tiene impacto muy, muy fuerte en la salud en términos de las enfermedades profesionales que se agudizan, propicia el síndrome de Burnout y tiene efectos psicosociales importantes, porque
el teletrabajo no es para todo el mundo. El componente de la sociabilidad es muy importante en lo laboral. Entonces, y en el caso de nosotros, tenemos que siempre tener consideración de que la presencialidad en la educación es consustancial a la educación. Es decir, podemos tener una modalidad, como lo mencionaba ahorita Marisela, una modalidad de ciertas ventajas sobre esa modalidad, pero la educación en línea es un tema que deberíamos de tratar con cuidado porque es una modalidad, no es la educación totalmente en línea. Es decir, que nosotros estemos presentes de muchas maneras, física entre ellas, es fundamental para la labor que hacemos como docentes. Y esto es una queja generalizada de la mayoría de los maestros, que en ese sentido de extrañar estar en el aula, y creo que a los estudiantes les pasa lo mismo, obedece a esta característica que nosotros no podemos dejar de lado, pues es un componente muy importante para la educación. También tiene efectos políticos y administrativos. Por ejemplo, nos ha hecho dependientes de multinacionales de tecnología, y en un tipo de política como la que tenemos, políticas educativas como la que nos rigen, pues esto se agudiza, porque al final de cuentas, en vez de fomentar e incentivar o propiciar el uso de tecnologías propias, emanciparnos en ese sentido, pues lo que se hace es que se contratan plataformas, pues. Entonces hay una especie como de, se agudiza la mercantilización, además de la educación, ¿no? Por otra parte, se fracturan los procesos organizativos de los trabajadores y los movimientos de resistencia, y se profundiza el debate de la educación como una mercancía, ¿no? Que es un problema que ya hemos visto. A esto se añade además que pues, la herramienta telemática puede llegar a tener preponderancia si no hay cuidado sobre el maestro, y esto ya lo hemos mencionado sobre todo a propósito en los foros que hemos hablado sobre el 2030, que esa visión de educación tiene esa característica, ¿no? Dejar al maestro en una situación, poner por encima del maestro la herramienta, en ese sentido, ¿no? Siendo muy básico, ¿no? Es más profundo que eso, pero sí, a veces para las, digamos, los patrones, y en el caso de nosotros, pues a veces importa más que esté bien el Teams a que esté bien el maestro, pues. Entonces, son cosas que nosotros no podemos dejar de mencionar, porque nuestra característica de trabajo es muy particular, en el caso de la docencia, ¿no? Y bueno, hay una cuestión de género aquí, porque, por ejemplo, tenemos dos aspectos muy importantes en este tema. Bueno, también amerita uno o varios foros, ¿no? Pero para empezar, incrementa el trabajo de las mujeres, quienes tradicionalmente se encargan de cuidar hijos pequeños, ancianos o enfermos, y que ahora requieren combinar responsabilidades familiares y tareas domésticas, y además aquellas que sufren violencia. También se agudiza la problemática, ¿no? Entonces, en la cuestión del género también abre más la brecha. Bueno, pero bueno, lo que yo además quería mencionar, no sé si me dan oportunidad de compartir, y lo voy a hacer muy rápido para no abusar. Esto, como les digo, son generalidades, y hay muchos más aspectos que podríamos mencionar, y creo que cada uno de los aspectos nos convoca a una reflexión, incluso a una discusión. Pero lo que yo realmente quiero dejar aquí es el mensaje es de la última modificación a la ley que se hizo en materia de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. Y está muy interesante porque, no sé, Hugo, ¿me puedes dar permiso de...? Ya, maestra, puede compartir pantalla. Ah, muy bien, gracias. Sí, ahora sí voy a poner la diapositiva. Mire. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias, Hugo. Bien. Entonces, bueno, estas, digamos, son las generalidades y los aspectos. A mí me pareció muy interesante que la ley planteara la parte positiva del teletrabajo, porque en la literatura se encuentran los dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, Marisela mencionaba que para ella la gestión del tiempo fue una ventaja, ¿no? No sé para qué tanto para otros estudiantes. Creo que sí, porque, por ejemplo, en el caso de la materia que yo di, los estudiantes tomaban la clase a la hora de la comida, por ejemplo, pobrecitos, pero es la verdad. Y me dijeron, muchos me dijeron, si no hubiera habido esta modalidad, maestra, yo no hubiera podido tomar la materia, porque estoy usando la hora que me dan de comida para tomar su materia. De otra manera, pues no hubiera podido porque trabajo, ¿no? Digamos que ahí, bueno, hay una ventaja en términos de la gestión del tiempo. La ley, si ustedes la leen, parte de eso, de las ventajas del teletrabajo, que hay una cuestión del tiempo, de la modalidad,
Sin embargo, la literatura también tiene un lado oscuro, que es el que les acabo de mencionar y que creo que es, desde mi punto de vista, muy superior, yo diría, no sé si me voy a oír muy negativa en el tema, a las ventajas que podría tener, pero específicamente porque el teletrabajo tiene la característica de tener imperativas ciertas condiciones, si no, no funciona como ventaja. Y es el problema que nosotros tenemos. Partimos de que estamos en una virtualización de emergencia, donde no había condiciones para llevar a cabo el teletrabajo y por lo tanto, pues la consecuencia es que tenemos la visión negativa del teletrabajo más que las ventajas, ¿no? Entonces, rápidamente, hay una definición interesante que decidieron los legisladores a agarrar del teletrabajo, que tiene que ver con que específicamente una persona que está contratada a un patrón y que va a usar otro espacio distinto de trabajo, ya sea la casa, un café o lo que sea, y que va a usar las TICs. Así lo define. Porque hay otras definiciones. Yo me encontré que hay una donde se usa el teletrabajo en un sentido donde no necesariamente las TIC están involucradas, porque se usa el teléfono, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, estos lugares donde se hacen telemarketing, una cosa así, bueno. Entonces, la ley lo está definiendo de esta manera. Parte de 4 principios. La confianza, que es donde ellos señalan que el patrón y el empleado deben tener mucha confianza porque ambos están en ciertos riesgos en la relación laboral. La soberanía del tiempo, en el sentido de que te emancipa, ¿no? La cuestión del tiempo, que yo no sé, pero en la opinión que yo tengo de mis colegas, de mis compañeros, nosotros, los maestros, yo no he encontrado ningún maestro que me diga que tiene esa ventaja. Los alumnos sí. Respeto a la vida personal, voluntariedad y reversibilidad. O sea, uno según la ley, uno voluntariamente debería estar trabajando en esa modalidad y en el momento que lo decida, así lo decida, también puede regresar a la modalidad presencial. Y rápidamente me voy. Se deben estar, en primer lugar, debe estar regulada en el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y debe estar por escrito y se nos debe hacer saber que vamos a trabajar de esta manera. Las obligaciones del patrón serán las siguientes: proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajo, como las computadoras, las sillas, las impresoras, entre otros. Recibir, es obligación del patrón desde el 8 de diciembre para entrar en vigencia en los siguientes 12 meses. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en forma y fecha estipulada. Asumir los costos del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional a la electricidad. Llevar un registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, salud establecidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información, datos utilizados para personas, trabajo en modalidades en el teletrabajo. Y aquí hay una pregunta en el chat, ahorita vi que dice, ¿qué piensan de que los alumnos sean reticentes a prender la cámara? Es una condición de seguridad que nosotros tenemos que considerar. O sea, los estudiantes no tienen todos condiciones para tener las cámaras prendidas, ni siquiera los maestros, pues. Entonces, para que lo consideren, colegas. Bueno, hay que estar inscrito en la Seguridad Social, establecer mecanismos esa obligación del patrón ahora, la capacitación y la asesoría. Y bueno, por la parte de las personas, de las obligaciones del trabajador, bueno, tener cuidado de conservar los equipos y guardarlos, informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de servicios de telecomunicación, o obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad que aluden, bueno, tiene muchos errores, disculpen, en el empleador, y atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos de supervisión y actividades. Atender las políticas y mecanismos de protección de uso de datos, etcétera. Y hay un detalle, no sé si se me pasó leerlo o se me pasó escribirlo, pero también hace alusión la ley a que las condiciones de trabajo, higiene y seguridad van a estar regidas por la norma oficial, ¿no? En este caso de higiene y seguridad, que está inscrita en otra ley. Ahorita les voy a buscar el nombre, ¿no? Entonces, en general,
digamos que lo que tendríamos nosotros que considerar es que a partir de este marco normativo tendríamos que hacer las consideraciones para que en lo particular nuestras condiciones de trabajo estén a tono con lo que se hizo en la ley, y al final cerraría diciendo, bueno, este autor dice, señala que el trabajo a distancia es un beneficio para el trabajador, pero hay que verlo en virtud del contexto donde se está desarrollando. Si no hay un contexto favorable en términos de remuneración económica, de salud, de socialización y de esparcimiento, el término técnico será una explotación a distancia. En ese esquema, el trabajador prácticamente no va a tener ningún beneficio. Sí va a contraer mayores compromisos que afecten su salud. Entonces, pues con eso cerraría yo y por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, maestra Maciel. Adelante, doctor Sergio Barras. Déme oportunidad de presentarlo. El doctor Sergio Barraza Félix es el actual secretario general del STAUS y él nos va a presentar el tema la problemática académica y laboral durante el periodo de clases en línea por la pandemia. Gracias, doctor Sergio. Adelante. Voy a compartir, me dicen si se puede ver la presentación. Sí, se puede ver. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ok. Bueno, es un poco retomar muchos de los aspectos que ya se han mencionado por las compañeras, a las quienes les agradezco su intervención. Igual, pues un feliz año a todos y a todas, y un agradecimiento por estar en este evento que creo que es muy importante para todos nosotros. A este evento se le giró una invitación al rector de la Universidad de Sonora porque consideramos que es importante que el rector participe, con su equipo participe en este proceso de análisis, evaluación y discusión sobre la forma como hemos venido laborando en este periodo y cómo debemos de mejorar el tema de las clases en línea en el semestre 2021, incluyendo lo que sería el inicio del semestre que ya se ha comentado, ¿verdad? Esa es la respuesta que nos da, que tiene programado otro evento y que no va a poder asistir, pero que va a estar atento a las conclusiones de este evento. Cabe señalar que la invitación ya se le había hecho con anticipación. El 18 de diciembre le mandamos un oficio donde estaremos señalando varios aspectos que se tienen que atender para lo que es la continuidad de las clases. Y en ese oficio ya le hablábamos de llevar a cabo un evento el día de hoy a las 11 de la mañana, en el que estábamos solicitando su participación junto con el equipo correspondiente de su administración, ¿no? Voy a comentar algunos de los aspectos que hemos estado señalando y que se incluyeron en este oficio. Por ejemplo, en el oficio se marca como un primer punto el que se realice una evaluación detallada de los resultados de este programa de continuidad académica que hemos venido teniendo a partir de la pandemia durante el semestre 21 y todo lo que fue el semestre 22. Nos interesa mucho hacer esta evaluación precisamente para detectar las problemáticas que se han tenido y particularmente respecto a los estudiantes también creo que es importante detectar cuál ha sido el comportamiento de los mismos y cuántos se han dado de baja, cuántos no han continuado pues inscribiéndose. Es fundamental, creo, para nosotros y la universidad como institución, esa evaluación que no se ha realizado y que por eso estamos planteando la necesidad de hacerlo y que la administración proporcione los datos para llevarla a cabo, pues, ¿no? Igual estuvimos planteando lo que es llevar a cabo este evento precisamente desde diciembre se lo planteamos, de que pudiéramos hacer una reunión amplia con toda la comunidad académica, incluyendo académicos y estudiantes, para hacer esta evaluación de lo que ha venido siendo este programa de continuidad y asimismo plantear el tema de lo que sería el semestre siguiente, ¿no? Desde su inicio, porque también nosotros estaríamos en la misma posición de considerar que se debe de retrasar el inicio del semestre para hacer este trabajo previo que no se ha realizado, pues, ¿no? De evaluación y de preparación del semestre que sigue con base en esa evaluación.
Igual estamos planteando que debe haber un programa de formación y capacitación mucho más amplio del que se ha tenido hasta el momento, pues, ¿no? Que no nada más incluye el uso de las plataformas, sino también la parte del diseño didáctico-pedagógico, pedagógico-didáctico de las clases en línea, que es diferente, pues, ¿no? Ya los expertos y las expertas lo han señalado y creo que la autoridad universitaria no lo ha retomado con la fuerza como la debería hacerse. Debe haber un programa de acompañamiento también, deben de buscarse trabajar con otras pedagogías, pedagogía crítica, pedagogías alternativas. Y bueno, creo que esta parte que es fundamental para mejorar nuestra labor docente se ha desestimado en gran medida por parte de la autoridad universitaria y los esfuerzos que se han hecho pues son esos esfuerzos locales. Y bueno, también el tema del equipamiento es un tema importante que hemos insistido mucho a la autoridad universitaria y que ya como señaló Maciel, hay una reforma a la Ley Federal de Trabajo que contempla esto del teletrabajo, donde se establece pues una obligación del patrón de proporcionar el equipo necesario para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Entonces creo que ya con base en eso que se planteó por parte de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, nosotros estaríamos buscando en esta revisión contractual que iniciamos ya muy pronto, contemplar en nuestro contrato colectivo todos estos aspectos que ya se normaron a nivel de la Ley Federal del Trabajo, pero que también debemos de incluirlo en nuestro contrato colectivo de trabajo, pues, ¿no? En cuanto a este tema, pues el Estado sí también tuvo una posición activa respecto a llevar a cabo un programa con parte de los recursos que se reciben por cláusula y que por efecto de la pandemia pues no se pudieron utilizar en su totalidad en los conceptos que establece nuestro contrato colectivo de trabajo y se hizo un acuerdo con la autoridad universitaria para destinarlos a un programa de apoyo parcial para compra de equipo de cómputo, ¿no? Que dio como resultado un apoyo a alrededor de 280 académicas o académicos de la universidad. A su vez, la autoridad universitaria lanzó otro programa donde apoyó con préstamos de equipo a alrededor de otros 270 académicas o académicos con equipo que compró nuevo de acuerdo a recursos que tenía contemplado, ¿no? Entonces, aún así, el tema pues está todavía abierto, no está concluido porque hay académicos a los que no se les ha apoyado todavía y sigue habiendo este problema, ¿no? Está el tema también de ahorros y transparencia. Nos referimos a que la autoridad universitaria ha aceptado pues que durante esta pandemia ha habido un ahorro en el ejercicio del presupuesto 2020 por la cuestión del poco uso que han tenido las instalaciones de la universidad, la disminución en el pago de los servicios de electricidad y agua que se consumen en la actividad normal pues, de la universidad. Otros tipos de ahorros que tienen que ver con menos eventos a los que tienen que ir las mismas autoridades o académicos y entre otros aspectos, ¿no? Hemos estado insistiendo mucho en que se transparente ese ejercicio del presupuesto con el objetivo de determinar los ahorros que ha tenido la universidad y que esos ahorros se destinen a aspectos que tengan que ver pues con el tema de la pandemia, como es el poder condonar adeudos a estudiantes, otorgarles becas, un programa de equipamiento más amplio, otorgar una compensación económica a los académicos por el uso de servicios, por trabajar en casa, etcétera, ¿no? Hay muchos temas ahí que están abiertos para discutir el destino que pueda tener este ahorro que ha tenido la autoridad universitaria, pero en el ejercicio por el presupuesto, pero hasta ahorita no ha habido transparencia, pues no nos han querido informar de esa situación, estamos en el mismo sentido insistiendo pues sobre ello. Igual estamos en el tema del COVID, pues que los protocolos que establece la universidad para el acceso a los campus y las instalaciones, prepararlas para un eventual regreso parcial en caso de que se llegue a un semáforo en verde,
E igualmente el equipamiento que se le tiene que dar a los académicos y estudiantes para esas eventualidades, tampoco se nos ha entregado pues toda esta solicitud que tenemos de que se definan esos planes y se nos informe, pues, ¿no? Y lo mismo hemos insistido en el tema de la vacuna, ¿no? Que la universidad debe jugar un papel muy activo, la autoridad, para gestionar que en cuanto tengamos la posibilidad de que haya vacunas para los que trabajamos en el sector educativo, pues que la Universidad de Sonora sea una de las primeras que pueda tener esa posibilidad de ofrecer la vacunación a los académicos y estudiantes. Y también hemos insistido en apoyo a los estudiantes porque nos parece muy lamentable que durante la pandemia haya habido mucho descuido de parte de las autoridades hacia los estudiantes. Es un descuido que tiene que ver con la falta de apoyo y la falta de poder estar ahí resolviendo la problemática que está llevando a la deserción, a que se den de baja de las materias y que haya disminuido en términos reales la matrícula de la Universidad de Sonora, ¿no? Estamos hablando de condonación de pagos, de adeudos, obviamente de becas también, de apoyo con equipos de cómputo, atención psicológica a los estudiantes, igual aquellos estudiantes que prefieran la atención presencial en términos de poder estar en algún área donde puedan tomar sus clases, también buscar esas opciones en todos los campus de la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces son muchos temas ahí que se ha quedado muy corta la administración universitaria en su solución y por eso creo que es fundamental seguir insistiéndole y particularmente creo que se tiene que dar un periodo en el que se haga una evaluación de lo que hemos realizado y además de que se pueda definir lo que sería la forma como vamos a trabajar este semestre que sigue. Es decir, no podemos simplemente repetir lo que ya hicimos en los semestres anteriores porque creo que sí ha habido problemas que no se han atendido. Pues no, sobre todo creo que lo que plantean las compañeras del sector de educación es, creo, muy importante que podamos analizarlo, que se pudiera retomar varios de los aspectos que plantean para el mejoramiento de nuestra labor docente, ¿verdad? Entonces, esa sería mi participación y les agradezco pues por su atención. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por su excelente presentación que han tenido y pues entonces abrimos la ronda de preguntas. Aquel que tenga alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano para que se le dé acceso al micrófono o también la pueden escribir vía chat para que todos la podamos leer y se les pueda dar respuesta. ¿Alguno que quisiera participar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie se anima? Adelante, maestro Ramón Efraín Lugo Sepúlveda. Maestro Ramón, active su micrófono. Disculpe. Feliz año. Gracias, igualmente. Comentaba que el semestre que está por concluir, de hecho, ayer se tuvo, antier, el lunes, la defensa de tesis de una alumna que cae dentro del semestre 2022. Las clases como tales terminaron noviembre, los últimos de noviembre, 1 de diciembre ya, al menos yo ya tenía calificación, pero lo horrendo fue en el verano, ¿no? Ahí la universidad se ahorró una gran cantidad de energía, de dinero, para pagar la electricidad que pues nosotros consumimos, ¿no? Tuvimos que buscar la parte más fría de la calma, al menos en mi caso, para poder impartir. No hay alguna manera de que
se negocie algo. Ya sea que se nos entregue, no sé, una tarjetita como la que nos dieron para, no en su totalidad, ¿no? Sino como una ayuda, porque pues sí, los recibos llegaron extraordinariamente altos, ¿no? Y bueno, ahora viene también el verano, viene la primavera y tal vez nos alcance algo del verano, que no estamos en el paraíso, ¿no? No me arrepiento de estar viviendo aquí en este estado, pues, pero es bastante caluroso. Es una pregunta. Gracias. Gracias, maestro. Aquí ya la anotamos. Vamos a continuar con la maestra Lupita G. Sería Lupita González. Sí, Juana, yo voy a insistir en la posibilidad, no sé cómo sea la palabra, Sergio, tú me podrás corregir, de solicitar, exigir, demandar o en su caso parar, ¿sí?, las clases, de no recorrerse el calendario escolar. Es que todo lo que estamos diciendo de la capacitación, de la preparación, de la evaluación, tiene que ver con el corrimiento del calendario escolar. O sea, ¿por qué tener que empezar el 11 las clases cuando todavía no tenemos listo el semestre? Lo dijimos el semestre pasado, no se nos escuchó. Entonces habría que exigirlo de vuelta, ¿sí? Porque pareciera que no somos sensibles, o sea, la universidad en su conjunto, no somos sensibles a lo que se está viviendo, a lo que incluso en estos 15 días, ¿sí?, muchos perdieron familiares, ¿sí? Muchos de los estudiantes pasaron también por contagios, muchos de nosotros también. Entonces, no estamos en una situación de que estamos regresando de vacaciones, ¿sí? Seguimos en una pandemia muy pesada, muy fuerte. Entonces hay que seguir como si esto no existiera, de vuelta, ¿sí? Y tenemos que recuperar el semestre o volver a iniciar como si no dijéramos nada los profesores, quienes somos los que damos las clases. Entonces yo creo que una semana o 15 días, no sé cuál sería el tiempo pertinente, preciso, pero a mí me parece que no pueden ser menos de 15 días, ¿sí?, para una evaluación, preparación, ¿sí?, ajuste a los programas, y entonces sí, empezar el semestre y que se recorra. O sea, tenemos, no pasa nada, pues, o sea, se tiene un buen tiempo para después recuperar o poderlo recorrer, ¿no?, de esta manera. Entonces, bueno, eso yo quisiera insistir, y sí, nosotros vamos a poner a disposición tanto la capacitación que ofrece la doctora Mariñez como los materiales que hemos estado generando, los ponemos a disposición del Estado, ¿sí?, para que se pueda ver incluso cuestiones técnico-pedagógicas que se puede estar consultando. Vamos a poner unos correos para que los profesores lo puedan consultar, pero insisto, esto no se puede hacer cuando ya estamos dando las clases, porque obviamente estamos saturados de actividades con las clases, entonces ya no puedes estar atendiendo las adecuaciones necesarias. Esa sería mi postura. Y claro, creo que obviamente está tasado por una postura política de la elección de rector y todo lo que está queriendo hacer la autoridad, ¿sí?, para tener libre la, digamos, la actividad, ¿sí?, cuando se presente simulación que se está haciendo. Entonces creo que es necesario insistir en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, maestra. Anotamos aquí la propuesta. Vamos a continuar con el maestro Eduardo Ramírez. Adelante, maestro. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, gracias. Voy a retomar dos aspectos. Uno fue mencionado por Maciel en todos sus puntos. Los puntos mencionados acerca del efecto del teletrabajo.
Un punto que menciona muy interesante es lo referente a la invisibilidad del trabajo que se ha hecho presente, o sea, que hemos pasado por eso, porque hay carga de trabajo que la estamos haciendo y que no se, digamos que no está como dimensionada. Entonces, ese punto, sobre todo para los maestros de horas sueltas, yo lo digo en mi caso, había horas en las que yo tenía, por ejemplo, un día martes, 6 horas seguidas con el mismo grupo. Eran 3 materias diferentes. Entonces, es antipedagógico, es muy cansado. Y atrás de esas 6 horas están no sé cuántas horas más de trabajo, de planeación, de búsqueda de materiales, de trasvase, ¿no? De los contenidos presenciales, de los programas presenciales hacia una plataforma. Entonces, esa invisibilidad, pues, habría que hacerla visible, ¿no? Y el punto del maestro Sergio Barraza, que mencionó dentro también de sus aspectos, ahí en su presentación habló de los ahorros que la universidad pues se ha tenido en función de luz eléctrica, servicios, insumos y demás. Entonces, combinando esas dos cosas, ¿no? Que hay recursos disponibles y que es una realidad que estamos trabajando de más. Digo, no es queja, ¿no? Sino es una realidad, estamos ocupando mayor tiempo para sacar adelante los cursos. Pues a mí se me ocurre como propuesta para el maestro Sergio Barraza y para los compañeros del comité, que se haga un planteamiento de horas gabinete, ¿no? Que ya se libere ese punto de las horas gabinete y que puedan hacerse efectivas, porque sería una manera muy justa de reconocer esa carga de trabajo que se está realizando y que hasta ahorita es invisible. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestro. Está anotado. Continuamos con la maestra Manuela Guillén. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, primero desear un feliz año a todos y comentar que creo que los distintos aspectos que se han planteado en las exposiciones que se han realizado esta mañana, pues son por todos nosotros muy reconocidos como una realidad que vivimos todos, tanto profesores de asignatura como profesores de carrera o de tiempo completo. Creo que un elemento que a mí me gustaría agregar es este fenómeno que se conoce como multitasking. Es decir, los profesores universitarios en esta modalidad nos hemos convertido, al menos eso ha ocurrido en mi experiencia, en técnicos preparadores de recursos didácticos sin tener la experiencia con cursos al vapor, que uno entiende la situación sorpresiva de la condición de la pandemia que vivimos, pero que no estuvo acompañado de un proceso permanente de capacitación y de que la administración universitaria se haga cargo de preparar esos materiales. No somos expertos en preparar videos, en preparar todos los recursos tecnológicos. En su uso, claro que sí, podemos entrenarnos en ello, pero técnicamente no hay una preparación que respalde la elaboración de estos recursos. En mi caso, yo tuve que ser un poco psicóloga de mis estudiantes, asesora de mis estudiantes. La mitad de mis clases la ocupaba en animarlos a no abandonar la actividad, en animarlos a que si se desconectaban porque lo estaban haciendo a través de prepago en sus celulares,
se comunicaran conmigo por otros medios, por WhatsApp, por los medios posibles y accesibles. Además de ser técnicos especialistas en recursos didácticos y además de todo lo que tradicionalmente hemos realizado como docentes. Es un asunto muy complejo, creo que nuestro sindicato tiene que entrar al asunto, al planteamiento de alternativas a la institución y además respaldo la propuesta de la doctora González en el sentido de que se aplace el inicio del actual semestre porque lo que yo percibo es que la autoridad universitaria cerró el ciclo pasado y anunció el inicio del que estamos en este momento como si se tratara de la condición normal y no es una condición normal. Se acabó la capacitación, se nos dijo felices vacaciones y ahora estamos a punto de iniciar el próximo lunes sin tener preparados técnicamente las asignaturas a como nos dé entender a cada uno de nosotros. Entonces, ese es mi comentario, mi preocupación muy fuerte también. Y bueno, yo creo que entre todos tendríamos que hacer aportaciones como lo estamos haciendo, ¿no? Para enfrentar esta situación que creo que nos rebasa. Muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos a continuar con el orden y el maestro Óscar Fernández está pidiendo la palabra. Adelante, maestro Óscar. Sí, muy buenos días, buenas tardes y feliz año a todos. Pues yo quería darles más por la experiencia que vivimos en Bellas Artes, que es otra dinámica totalmente distinta. Ahí se juega con el alumno, digamos, de manera casi al 100% presencial, ¿no? Si no, no funcionaría ahí la educación de las artes. Mas, sin embargo, pues por la situación, la gran mayoría de nosotros tuvimos que recurrir a otro tipo de capacitaciones que no es esta exactamente la que nos, entre comillas, nos dio la universidad de saber qué plataforma en la que vas a enfrentarte al alumno, sino cómo llevar al alumno a que pueda él generar, por ejemplo, un trabajo de actuación de una escena, cómo va a bailar el alumno, cómo va a pintar el alumno, cómo va a tocar el piano el alumno en las teclas de A, B, C, D, cuando en el piano nada más es blanco y negro. Esas situaciones, pues imagínense el caos que generó a todos los maestros, ¿no? Entonces la capacitación que da la universidad no es suficiente, además de que nos fuimos dando cuenta de que las plataformas que nos dan no funcionan, ¿no? Para establecer ese vínculo pues con el alumno en cuestión de las artes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues tuvimos en lo particular y otros compañeros pedimos capacitación a gente que sabe de cine, a gente que sabe de televisión, para poder nosotros generarles a ellos la educación, la manera en cómo poder generar en estas plataformas el diálogo del arte, pues, ¿no? Imagínense lo difícil que era para un maestro de piano decir, bueno, vamos a tocar, y uno pues tendría que generar la imagen, la forma en su computadora de un piano y ir llevando la nota. O sea, es cosa pues tremendo, pues, ¿no? Pero pues bueno, al final de cuentas se empieza a lograr, ¿no? Un poco la dinámica. En el caso del teatro, que es casi al 100% presencial, generarle a los alumnos pequeños monólogos, escenas de dos en la plataforma. Y bueno, a veces las plataformas pues no ayudaban, menos a veces el internet, ¿no? Que también ahí la red que manejamos pues también es muy baja. Entonces, para cine o televisión, la potencia tiene que ser todavía más. Entonces, todo eso pues entró en una dinámica en que de alguna manera muchos maestros pues se estresaban, y ahí es donde viene este asunto que yo quisiera plantear, pues pues, la ayuda psicológica que también tiene que tener no más el alumno, sino el maestro, ¿no? Al llegar a este tipo de
de caos, pues, ¿no? Y más cuando también le llegan, porque precisamente como esto es casi presencial, hay una deserción, porque el alumno dice, no, pues si no me estás enseñando, o no se siente, como que no siente la dinámica, como que no se rebasa la pantalla, pues, ¿no? Entonces, las emociones no cruzan las pantallas, y pues al alumno se da de baja. ¿Y qué pasa? Bueno, pues, como no le aparecen alumnos al maestro, pues, le cortan la cabeza, y en la administración le dicen, no, pues no te voy a pagar la hora, y lo descargan al maestro ya programado en el semestre, que es lo más curioso, ¿no? Por la deserción que van teniendo los alumnos. Entonces, ahí también creo que tenemos que incidir que es una situación anormal lo que estamos viviendo, y que no es una cosa de seguir los pasos como lo está haciendo la universidad, como ella parece estar ciega de que no existe esto, ¿no? Y está programando totalmente normal, y no debe de ser, pues, ¿no? Porque la capacitación que se tiene en las áreas de Bellas Artes tiene que ser distinta a la que tiene alguien en ciencias, por ejemplo, o en matemáticas, ¿no? Si aquí se quejaba la alumna de las prácticas, que era lo más, y resulta que, pues, no resultó lo peor, y se tuvieron que dar de baja porque pues, no funcionó la práctica. Entonces, ahí también hay un foco de atención que tenemos que dar. ¿Y qué es lo que está pasando al final? Pues estamos creando alumnos autodidactas, la verdad. Para allá va la cosa, pues estamos diciendo, ahí está el material, tú estudiale, y muchos de esos maestros se tuvieron que hacer a ese tipo de herramienta, pues, ¿no? Entonces, pues se pierde el contacto, ¿no? Y digo, la manera en que se ven Bellas Artes es de una manera distinta, la cuestión es personal. Ahorita la propuesta que hacía Barraza de generar ciertos salones para ciertas materias en presencial, pues yo creo que es lo correcto, pues decir, hay ciertas materias específicas que deben de llevar en clase, claro, con todo el protocolo, ¿no? Y en el caso de las materias prácticas en el laboratorio, que también deberían tener ahí un foco de atención, y pues los alumnos poder ir a tomar eso, porque es muy difícil a estas alturas verlo de esta manera. Pues. Era más que todo casi un desahogo, ¿no? Y claro, buscar la plataforma adecuada, Teams no fue funcionando, no para todos, pues no funciona para todos. Entonces tuvimos que buscar diferentes plataformas, fuimos a Zoom, buscamos otras por Google, nos enseñaron muchas plataformas las personas que nos capacitaron, y pues buscar la adecuada, imagínense, ¿no? Pero pues la universidad se va a quedar con Team, y es la que nos va a dar seguramente. Es un tanto. Gracias. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Pide la palabra la maestra Patricia Sortillón. Adelante, maestra. Tiene el micrófono apagado, maestra. Listo. Gracias. Hola, buenos días a todos, compañeros. Pues antes que nada, feliz año para todos. Pues, ¿qué les puedo decir? Que tengan mucha salud, antes que nada, y pues bienestar para todos. Yo soy profesora del Departamento de Ingeniería Industrial, soy profesora de asignatura, y las materias que yo imparto pues son muy variadas. Generalmente tengo entre 6 y 7 materias por semestre, con grupos de hasta casi 50 alumnos, en algunos casos demostrables con las actas. Bueno, mi experiencia en este semestre, cuando yo comencé utilizando la plataforma que nos da la universidad, Teams. Previo al inicio del semestre solicité a la universidad la formación, pues para entender la plataforma y conocer todas sus características y poder trabajar con ellas. Pues en vista de que Zoom pues nada más nos otorga 40 minutos de presenciales, ¿no? Y pues en algunas de mis clases francamente es complicadísimo dar una clase de 40 minutos. Normalmente
pues a veces tenemos que irnos hasta 50 minutos dadas los temas y dadas las prácticas y los ejercicios, a veces nos demandan pues la hora completa, ¿no? Solicité el curso y la universidad, por ser profesor de asignatura, me programó hasta no sé cuándo, unos días previos a que iniciara el semestre, y pues ni modo, ¿no? Ya no tomé el curso, me puse a tratar de entender el sistema con tutoriales y afortunadamente pude salir avante de tal manera que al inicio del semestre pues ya lo manejaba perfectamente sin el curso de la universidad. Mi participación el día de hoy va en ese sentido, hablar un poquito, no mucho, no quiero tomar el tiempo de los resto de los compañeros o darles tiempo para que también compartan sus experiencias. Pues yo observé algunos detalles ahí con el uso de la plataforma. La usé al 100%, tengo las sesiones grabadas, las evidencias de programación, las evidencias de actividades en todas las clases, día tras día. Definitivamente que es un trabajo enorme porque lo que ocurre en el aula de clase con la revisión de las tareas o de las asignaciones, pues es que es naturalmente muchísimo más rápido, ¿no? Para mí la calificación, generalmente tareas y trabajos los califico dentro del aula, ¿no? Tuve la oportunidad de darme cuenta y batallé con esta plataforma en este sentido. Batallé mucho para que los alumnos pusieran sus cámaras. Entonces, pues yo tomaba lista en diferentes momentos de la hora y pues obviamente me daba cuenta de que muchos definitivamente no estaban, ¿no? Habían entrado al sistema porque el sistema te permite el acceso y te permite salir, pero si tú apagas la cámara y apagas el micrófono, pues nadie va a saber que estás, ¿no? ¿Sí? Entonces, de repente, en ciertos momentos sentía que estaba sola, ¿no? Y lanzaba preguntas y trataba de estimular a la gente. Aquí hay una cosa con el sistema. El alumno puede ingresar en el momento que desee. O sea, no es un sistema como Zoom, en donde, bueno, al menos hasta donde yo lo conocía, a lo mejor sí lo tiene y me falta entrenamiento. Pero hasta donde pude observar y pregunté a otros profesores, los alumnos ingresan al sistema cuando ellos deseen. O sea, por ejemplo, si la clase empezó a las 5, yo puedo entrar a las 5:45 sin ningún problema, ¿no? Y sí, se quedará registrado ahí en el sistema el ingreso del alumno, pero pasa lo mismo, les digo. O sea, el hecho de que ingrese no significa que el alumno está en la sesión. Yo pues quiero aprovechar esta oportunidad que tengo para hacer comentarios de esa experiencia, pues para ver la posibilidad o que nos digan a ustedes a quién podemos recurrir para hacer las sugerencias de modificaciones en ese sistema, que está bueno, pues funciona. Nada más que tiene ciertas características que no te permiten mantener un control, como ese detalle que les acabo de comentar de los ingresos de los alumnos al aula de clase. Y claro, la permanencia, pues como no los puedes obligar, ni les puedes abrir las cámaras, ni lo hubiera hecho tampoco, pues realmente no sabes si están teniendo participación, ¿no? Y el otro detalle es lo que les digo, que ellos pueden entrar a la hora que ellos deseen. Es como cuando uno deja abierta el salón de clase y el alumno entra y sale como quiere. Claro, yo lo hago eso, ¿no? El alumno puede salir y entrar del salón a la hora que quiera, ¿no? Sin embargo, pues dadas las circunstancias, pues yo tengo que tomar la asistencia de todos y la tomé así como si estuviera en el salón, ¿no? Porque también me ocurrieron situaciones a la hora de subir tareas y de subirlas a la plataforma y porque obviamente no las podía revisar en la sesión de clase, pues que muchos alumnos te subían otros documentos o documentos en blanco. Mucha gente le apostó al hecho de que tal vez el profesor no iba a tener el tiempo. Todo, le voy a hackear toda la computadora, todos ustedes. Ay, como que hay que... Todos ustedes serán hackeados, todos serán hackeados.
¿Qué pasó? Bueno, entonces, pues ya les he comentado dos situaciones que se me presentaron a mí. Pues muchos alumnos pensaron que tal vez por el volumen y la cantidad hubo materias en donde se realizaron hasta 50 actividades, pues como pues las tenía que tener, ¿no? Como evidencia de trabajo. Sin embargo, pues mucha gente piensa, dice, bueno, son tantas actividades por tantos alumnos, pues la maestra no los va a revisar, ¿no? Claro que alguna gente se llevaron sorpresas, pero bueno, el asunto de esto, a lo que quiero llegar es a buscar alguna estrategia, alguna manera de hacer ajustes a ese programa. Yo más que nada, hay otros detalles, ¿no? Que no quiero tomarme mucho tiempo, solamente quiero que quede asentado de que hay cuestiones que se tienen que modificar en esa plataforma y ver a dónde las vamos a canalizar y cómo le vamos a dar seguimiento, ¿no? Como les digo, puedo hablar de 15 cosas más, de 15 detalles, pero solo pongo esos dos ejemplos sencillos. Entonces me gustaría eso que quedara asentado, que necesitamos que se hagan modificaciones, que necesitamos saber a quién recurrir para que se hagan esas modificaciones y cómo le daríamos seguimiento para que se lleven a cabo. Hubo algo que se quitó en el semestre, o sea, batallé para que alumnos pudieran pues librar las materias. De hecho, tuve 2 casos de alumnos que se fueron extraordinario porque nunca asistieron en todo el semestre y el último día de extraordinarios, ya para subir calificaciones, me solicitaron los extraordinarios, pues los tuve que poner orales y los grabé los exámenes como evidencias, ¿no? Pero esta situación pues dio mucho margen a que que los alumnos lo tomaran como un sistema flexible, ¿no? En donde ellos pueden tomar las decisiones de cuándo y cómo hacer las cosas y cómo cumplir con sus asignaciones. Entonces, sí me gustaría, repito, que pudiéramos tener un mecanismo con la universidad para hacer llegar esas inquietudes y platicarlas y ver cómo las vamos a arreglar para toda la comunidad que estemos usando Teams, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Por último, nada más, otra cosa. Me gustaría saber si en el futuro podemos solicitar a la universidad quedarnos así en el sistema virtual o combinado, o no sé, no sé si alguien lo haya platicado, no lo he escuchado, pero a mí me interesaría saber si la universidad está dispuesta en un momento dado a que quienes elijamos quedarnos bajo este sistema lo podamos tomar como una opción. Gracias, maestra. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, está anotado para tener todas las conclusiones sobre este evento. Vamos a continuar y está pidiendo la palabra el maestro Bernal Maldonado. Adelante, maestro. Muchas gracias. Sí, ahí me estoy escuchando. Sí, adelante. Concuerdo mucho con lo que se ha estado platicando en cuestión a esta situación que estamos viviendo como docentes. Hay 2 partes, la positiva y la negativa. Así lo percibo yo. La positiva es esta dinámica en la que entramos y que nos hace revolucionar la parte de desarrollo también profesional, ¿por qué no? Y sobre todo tener como que nuestro propio control. Cuando lo teníamos en papel, ahora lo tenemos que tener de una forma digital. Eso lo veo yo muy propositivo. El detalle tan negativo es que nadie nos ha enseñado a administrar este tiempo y los espacios, ¿sí? O creo yo, nos hemos hecho nuestra propia administración cuando los sistemas informáticos desarrollan una forma de administración muy propia, ¿sí? Muy propia en el sentido de que están codificadas las formas de administración. Y eso conlleva a que el uso de ellas, todos queramos tener nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra presencia. Creamos formas nuevas
creyendo que esas formas nuevas van a impactar cuando ya vienen como una paquetería, por eso se llaman paqueterías. El detalle aquí y la parte negativa es que de toda esa paquetería quisimos abarcar todo y no abarcamos absolutamente, y no agarramos nada, vaya, sí, vamos a decirlo así. Mientras unos estaban en Avaos, otros en Teams, otros en Zoom, otros en Google Room, los alumnos se estaban volviendo locos al igual que nosotros, ¿sí? Los alumnos no hallaban ni, o sea, a veces confundían, maestro, ¿qué no es la clase es en Google Rooms? Maestro, ¿qué no su clase es en Avaos? Resulta que en la parte personal de esta situación vivida es que se nos capacita en Avaos, ¿sí? Y todo está en Avaos. Vas a crear el libro, vas a crear las dinámicas, vas a crear los registros, vas a crear... Iniciando el semestre al mes y medio, Avaos, bueno, el área de informática nos dice, oye, ¿sabes qué? No les pidas tantos videos ni tanto esto a los alumnos, porque no hay soporte. Pídele puros documentos. Óyeme, no puedo, ¿sí? Entonces, de ahí que los alumnos empezaron a tener también problemas con Avaos. Y resulta que me dicen, maestro, no nos puede dar la clase en otra plataforma. No puedo accesar, no puedo subir los documentos. Me dice que ya los subí y resulta que no los subí. Un sinfín de elementos que estaban afectando la dinámica de clase. Les dije, ¿saben qué? Dejen Avaos de un lado. Yo voy a retomar lo que dejaron en Avaos como registros. Vámonos todos a Teams. Y ahí voy y le doy la razón a la maestra. Alumnos que no asistieron a las clases establecidas donde se dijo esto, terminaron el semestre echando la culpa a Avaos. Cuando en una clase específicamente se les dijo, vamos a hacer esto, si no, chequen los registros. Y a lo que voy, esa parte, y lo veo yo muy delicado, porque muchos maestros, cuando nos pusimos toda la camiseta de sacar esto en adelante y que los alumnos sacaran el trabajo adelante, de ser flexibles que nos pedía la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora constantemente, sé flexible, ayúdale al alumno, en este caso la administración, y fuimos lo más flexibles posible. Yo hasta el último día dejaba abiertos las tareas que dejé en agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre estaba revisando tareas extemporáneas por la flexibilidad. Y aún así, fui verdugo. ¿Sí? Fui verdugo. ¿Y dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Que soy prepotente, que soy un maestro que no tiene consideración del alumno, que soy... ¿Dónde lo vi? En las evaluaciones. O sea, ustedes ven mi evaluación y es una evaluación que nunca la había tenido en los 14 años que tengo de docente. Y fue impactar. ¿Por qué? Porque la evaluación la toman muy en cuenta la administración para generar estas partes de incentivos y resulta que nos está afectando. Y es donde viene mi propuesta, que no se tome en cuenta la evaluación del 2020, ni el del 1 ni del 2, de los docentes. Que me disculpen los alumnos. Los alumnos pusieron, al momento de que evaluaron en correspondencia a su experiencia, no a lo visto ni a lo hecho. Esa es mi percepción. O sea, el maestro no me quiso, me reprobó, no me quiso tomar en cuenta tal materia o tal registro. ¿Quieres que te la ponga? Y resulta que, pues, soy verdugo, o sea, soy el malo de la película. Y me evaluaron de acuerdo a su percepción de la experiencia del semestre, no de lo visto en el semestre. Y allá está, o sea, yo pongo de ejemplo mi evaluación, ¿sí? Gracias, mi evaluación. Ese es mi punto de vista y creo que debemos de considerar no tomar en cuenta ni la evaluación del 2021 ni el 2022 para cuestiones de afectación en puntajes, vaya, ¿sí? Eso es mi punto de vista. Gracias, un saludo maestro. a todos y feliz Día de Reyes. Gracias. Bueno, pues hay varias manos. Estamos ya sobre las 2 horas con todos los inconvenientes que se han tenido, pero es tiempo efectivo. Entonces les pediría a todos los participantes que faltan que sean concretos en sus participaciones para poder concluir con el evento. Entonces está levantando la mano la maestra Maciel Martínez. Adelante, maestra.
Sí, gracias, maestra Juanita. A mí me gustaría, digamos, apoyar en el chat están solicitando que ya empecemos a hacer acuerdos, y a mí me gustaría que hubiera algo así en ese sentido para ya terminar. Y yo coincido con la mayoría de los aspectos que están mencionando los profesores. Si ustedes han estado al pendiente, por ejemplo, de los foros estudiantiles, esta catarsis que se está haciendo en este momento, los estudiantes ya la tuvieron. Y estas consideraciones que hacen los maestros tienen una contraparte de parte de los estudiantes que también es muy digna de considerarse. Pero al margen de eso, yo quisiera recordar el contenido de mi exposición. Yo creo que habría que pararnos un poquito y en ese sentido yo respaldo lo que dice la maestra Lupita. Antes de estar, creo yo, y es lo que propondría, antes de estar delimitando aspectos precisos de cómo vamos a dar las clases, si de Teams tiene esto, si los estudiantes son bribones o son adultos con capacidades ya para tener una educación de adultos, lo cual es una implicación que a veces los maestros universitarios no entendemos porque somos muy tradicionales. Al margen de esas discusiones, yo creo que hay que remitirnos al origen. Es una situación extraordinaria, en una situación extraordinaria no espera resultados convencionales. Podríamos partir de ahí, por ejemplo, ¿no? Y además, partir del hecho de que tenemos que defender la presencialidad, y esto es algo que yo particularmente voy a exponer, defender la presencialidad y defender los derechos y las condiciones que ya teníamos, porque estamos en una situación, hablamos como si esta situación fuera a ser permanente y no va a ser permanente, solamente está siendo muy prolongada. Entonces, antes de estar discutiendo eso, quizás nos deberíamos regresar un poquito. La ley dice que el teletrabajo debe ser voluntario y que debe haber reversibilidad. Entonces, en primer lugar, plantearnos quiénes tenemos las capacidades y la voluntad de trabajar en este espacio y de esta manera, y a partir de ahí empezar a ver con la universidad que nos ponga las condiciones para llevar a cabo esta modalidad de manera exitosa. Me parece que en las condiciones en las que estamos, podemos tener un montón de catarsis, pero no vamos a llegar a ningún buen puerto porque la situación es anómala desde el origen. Y tenemos un problema grave con una universidad que no ha tomado en serio la crisis. La universidad, los otros actores de la comunidad universitaria somos los que nos hemos hecho cargo, los estudiantes ayudando a estudiantes, los maestros en el sindicato, pero quien tiene la responsabilidad no ha dispuesto la situación, no se ha puesto a la altura de la situación crítica en la que estamos. Entonces, mi opinión, y ya para cerrar, sería ir en ese sentido, y una muy buena manera de empezar, antes de agarrarnos con el chongo de si los estudiantes son, si los maestros son, si esto, es decir, a ver, empezando porque no podemos seguir permitiendo que la administración sea omisa y piense que afuera de la escuela no hay pandemia, pues, porque eso es lo que parece. Entonces yo los invito a regresarnos a eso, volver al principio. Es todo, gracias. Gracias, maestra Maciel. Continuamos con el maestro Juan Pablo Durán. Adelante, maestro. Ok, buenos días, feliz año a todos, feliz Día de Reyes, y bueno, comparto pues el total de las opiniones que se han vertido en esta mañana. Pues particularmente sí fue un semestre muy frustrante, ¿no? Como menciona el maestro Alberto Bernal, yo me identifiqué mucho con lo que dijo el maestro Bernal y con la maestra que le antecedió, ¿no? El profesor me parece que no se le ha reconocido el esfuerzo que ha hecho, porque realmente estamos en una situación pues muy complicada, como dice Maciel, pero aún así pues los profesores estamos presentes, preparando clases, impartiendo las clases. Sin embargo, en el caso de los estudiantes yo vi muy poca respuesta también, pues, ¿no? Y en ese sentido no sé si podamos rescatar prácticas exitosas que algunos profesores hayan desarrollado y suprimir pues aquellas prácticas que no tuvieron los efectos deseados. Pues no, yo estuve experimentando con distintos mecanismos, con distintas dinámicas, hacía grupos, pequeños grupos en Zoom, donde veía
qué estudiantes participaban, me metía a esos pequeños grupos para ver si estaban discutiendo. Pues de repente sí uno encuentra que están los estudiantes, pero también ahí se evidencia, pues como mencionaban en otras partes de la conversación, pues que no estaban, ¿no? O sea, que nomás activaban la sesión y jamás participaban. Hubo estudiantes que jamás participaron, los tuve también en WhatsApp, jamás se comunicaron, se les dieron muchas oportunidades. Y también creo que es un asunto que habría que tomarlos con muchas pinzas, pues, ¿no? Porque de repente sí es cierto, el alumno se ha tomado mucha flexibilidad y nosotros quedamos como los malos, pues, ¿no? Como aquellos que no les damos las condiciones, pero me parece que en la experiencia que yo tuve con los grupos, sí tenían las condiciones y eso era muy notable cuando estábamos en clases presenciales, que tenían los mejores teléfonos, que traían muy buenas computadoras y ahora salen con que no se pueden conectar porque no tienen con qué. Entonces yo digo, no, no es cierto, o sea, ya eso ya es baquetonada también, pues no. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí tenemos que hacer un buen diagnóstico, efectivamente, como se ha mencionado, darles posibilidades a aquellos estudiantes que no tienen los recursos, pero también exigir, o sea, yo creo que parte de nuestro trabajo es exigir a los estudiantes, pues, que hagan su parte, pues, ¿no? O sea, Paulo Freire dice que una de las principales funciones que tiene el docente en el libro Cartas a quien pretende enseñar es la capacidad de leer al grupo, pues, ¿no? Entonces nosotros como profesores entramos al salón y leemos al grupo y vamos realizando ajustes a nuestras dinámicas, ¿no? A nuestro discurso, los involucramos, etcétera. Pero cuando está la pantalla negra, pues no podemos hacer mucho, pues, ¿no? Entonces una de las opciones que yo hice fue darle puntos a aquellos que encendían la cámara. Entonces, así como los foquitos de Navidad empezaron a prenderse, ¿no? Empezaron a prenderse las cámaras y pues ahí uno se da cuenta que no es un asunto técnico, ¿no? O sea, es un de voluntad. No querían prenderla. A lo mejor ahí puede ser cuestión de vanidad, ¿no? Muchas mujeres dicen, no, es que no estoy pintada, maestro, es que me acabo de levantar. O otros temen que los compañeros vean las condiciones en las que están. Y efectivamente, ¿no? Cuando algunos estudiantes prendían su cámara, pues uno puede meterse a las casas y ve que las condiciones que tienen las casas pues son deplorables, ¿no? Entonces ahí también uno entiende, pero también pues en la relación pedagógica es muy importante que nos estemos viendo, pues que estemos conversando y si no se da eso, pues el impacto que va a tener nuestro trabajo como docente va a ser nulo. Entonces, yo sí sería también de la idea de Lupita González, de tomarnos un tiempo, de hacer un buen diagnóstico y compartir prácticas exitosas para tratar de reproducirlas a lo largo del semestre. Y por otro lado, no hacer cortes de caja al final del semestre o al principio del semestre, sino tener reuniones también periódicas para ir visualizando esas prácticas, pues, que podamos compartir también entre nosotros. O sea, somos profesores, pues algunos que tienen un montón de experiencia, que tienen mucho talento, que tienen mucho colmillo, muchas habilidades, que pudieran compartirlas con aquellos que a lo mejor no tenemos tanta, pues, ¿no? Que no tenemos a lo mejor tantas tablas. Yo creo que sería muy oportuno eso también. Y no tratar de trasvasar, como decía uno de los colegas ahorita, pues la clase presencial a la clase virtual es totalmente diferente, pues entonces a mí también se me hacía antipedagógico tener 6 horas seguidas de clase con el mismo profesor, o sea, si a los 20 minutos en forma presencial el estudiante ya pierde la atención, ahora en cámara y ahora estando en casa cuando tienen un montón de distractores. Eso sería mi participación y yo sí sería de la idea de Maciel. Bueno, ya pasó la sesión de catarsis, bueno, ahora sí a tomar acuerdos y tratar de implementarlos en nuestras sesiones que van a iniciar, no sé si la próxima semana o si la siguiente semana, pero sí tomar acuerdos, pues, para tratar de tener un estándar y que este semestre, pues, resulte mucho más productivo que el semestre anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues había manos, ya no las veo. Vamos a concluir, ya estamos sobrados en las 2 horas. Agradezco a todos. Adelante, maestro Eduardo. Ok, gracias. Ya nomás para terminar. En el ánimo, a lo mejor ahorita pasamos a esa parte
post-catarsis, ¿no? Y quizá hay acuerdos. Yo insistiría en una cosa que también Maciel comentó y que han comentado varios de los compañeros. Somos seres de encuentros, compañeros. Entonces habría que proponer en el buen ánimo que el semestre 2021, este semestre que va a empezar, ya empiece a ser combinado. O sea, ya empecemos a tener espacios para poder tener esos encuentros con los estudiantes, por todas las razones que ya se han dicho aquí. Entonces, ese sería un punto, ¿no? Proponer que tengamos la oportunidad de conocer a las generaciones. Por ejemplo, tengo estudiantes del semestre pasado que apenas entraron a la universidad y no los conozco todavía, ¿no? De veras, siento muchas ganas de poder verles a la cara, de poder ejemplificar con mis manos y con mi cuerpo, con mi gesto, con todo, lo que hay que hacer. O sea, de veras siento muchas ganas de eso, y los estudiantes incluso me lo propusieron en el semestre. ¿Por qué no nos vemos en un parque, maestro? ¿Por qué no nos vemos en un área despejada y a metros de distancia y nos llevamos algún instrumento y hacemos ruido ahí? Somos seres de encuentro, los estudiantes lo piden, nosotros también lo necesitamos. Y para terminar, el punto de lo que mencioné yo acerca de las horas gabinete, creo que sería muy justo, y hay condiciones de un marco legal recientemente aprobado. Entonces, habría que impulsarlo también en el buen ánimo de justo reconocimiento de lo que hemos enfrentado. Y ya, esos dos puntos, ¿no? Insistir en que somos seres de encuentro y procurar las modalidades combinadas, ¿no? La presencial y la virtual. Y lo otro, no olvidar que hay un marco legal aprobado recientemente para poder sacar adelante a lo mejor la propuesta de las horas gabinete para los maestros de hora suelta y las compensaciones para los profesores de tiempo completo. Gracias. Gracias, maestro. Pues como lo estaba comentando, la presencia de todos aquí demuestra la imperante necesidad y punto de acuerdo en que todos estamos para mejorar pues nuestra labor docente. Aquí tengo anotadas varias de las propuestas que se hicieron, hay algunas en común, algunas otras que se necesita pues atenderse en otras instancias. Les doy las gracias a todos los que estuvieron aquí participando, asistiendo y colaborando. Y pues no sé si el doctor Sergio tenga algún otro comentario. Si no es así, pues agradezco a todos. Doctor Sergio. Sí, gracias a todos por su presencia y participación. Creo yo que como resultado de este conversatorio, que la verdad nos da un muy buen sabor de boca por las participaciones que se tuvieron. Creo que se cumplió con más de lo esperado el objetivo de abrir la discusión de estos temas que son importantes y generar estos espacios espacios en los que compartimos pues nuestras experiencias como docentes de la Universidad de Sonora. Creo yo que como aspectos que pudiéramos concluir de este primer conversatorio es la necesidad de plantearle a la universidad como una cuestión muy importante y como una demanda y exigencia el que se retrase el inicio de clases de la Universidad de Sonora con el objetivo de, pues, esta experiencia que tuvimos hoy, reproducirla en términos de la evaluación que tenemos que hacer de lo que ha venido siendo este programa de continuidad académica. Y como bien lo expresó, creo, con mucha claridad el maestro Juan Pablo, pues rescatar esas prácticas que han sido exitosas y ubicar esas prácticas que no han dado resultado para poder modificarlas, ¿verdad? Creo yo que él lo planteó con una claridad muy, muy evidente
que es necesario pues hacer este trabajo antes de iniciar el semestre que viene. Además, pues se plantearon otros aspectos como el que este esfuerzo sea, digamos, periódico, pues no, que estemos haciendo un trabajo permanente de estarnos reuniendo de manera periódica para ir evaluando, compartiendo experiencias, ubicando esas prácticas exitosas, como bien dice, pero también requerimos el acompañamiento de los programas que tenga la Universidad de Sonora en términos de formación, capacitación, apoyo para el diseño didáctico, etcétera, ¿no? Otros temas que se plantearon, creo que los retomamos también, como el tema del apoyo económico por el uso de servicios, ya está contemplado también en los oficios que hemos mandado al rector y en nuestro pliego petitorio, lo mismo que lo de las horas de gabinete que plantea el maestro Eduardo Ramírez, también ya están incluidos, pues, ¿no? Otros temas importantes también se refieren a apoyo psicológico, el apoyo para modificar las plataformas según la problemática que se va detectando, etcétera. Creo que todo eso ya lo retomó la maestra Juanita Alvarado en el listado de aspectos a retomar como planteamiento de este primer conversatorio, y creo yo que como un acuerdo adicional, volver a reunirnos la semana que viene, pudiera ser este mismo miércoles, perdón, el miércoles de la semana que entra, perdón, como conversatorio para darle seguimiento a todo este trabajo que se está haciendo, en la idea de ir de manera periódica, ir evaluando y rescatando esas prácticas exitosas y haciéndole los planteamientos a la administración en lo que le corresponde entrar a resolver, ¿verdad? Entonces, creo yo que esas serían para mí las conclusiones y dentro de ellas lo importante de que planteemos el retraso del semestre, el hacer esta evaluación y detección de las prácticas exitosas y sobre todo plantearle a la administración una participación activa de todos nosotros en la definición de cómo vamos a trabajar y cómo se van a ir resolviendo las cosas, que es prácticamente impulsar la democracia al interior de la Universidad de Sonora, que es otro tema que hemos estado insistiendo, pues, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Efectivamente, llegamos a muy buenas conclusiones con la participación de todos y estaríamos programando las siguientes reuniones. Agradezco a todos nuevamente su asistencia y participación y pues nos despedimos por el día de hoy y estar atentos para los siguientes conversatorios. Gracias a todos. Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos. Cuídense. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.